Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Seguramente ya te hayas enterado de que recientemente se han retirado 9 aplicaciones del Google Play Store. 9 aplicaciones que eran fraudulentas, que robaban tus datos y tu información. Y esto que ya está en todos lados prácticamente, pues nosotros nos lo hemos traído aquí a un vídeo porque queremos ir un paso más allá, ¿no? O sea, realmente queremos saber qué ha pasado, cómo es posible que todo esto haya sucedido y si es posible que vuelva a pasar. Vamos a meter la intro y te cuento todo. Bueno, como te contaba en la introducción, efectivamente vamos a hablar de estas 9 aplicaciones y de, oye, qué riesgos tenían las aplicaciones y cómo funcionaban, ¿no? Es decir, si alguna vez has utilizado alguna de ellas, ¿qué tienes que tener en cuenta? Y hay una segunda parte del vídeo que creo que es la interesante y creo que es la excusa para hacer este vídeo, que es conocer todo lo que hay detrás, ¿vale? Es decir, desde qué le ha pasado a las aplicaciones hasta esas medidas que Google ha tomado o que debería de tomar para que no vuelva a suceder, porque ya os digo que eso es francamente interesante. O sea, yo me he puesto a tirar del hilo y no tiene desperdicio, ¿vale? O sea, os lo dejo ahí. Lo primero y más importante de todo, ¿cuáles son estas aplicaciones? En este momento ya estarás viendo un listado en pantalla con el nombre de todas y cada una de las aplicaciones. Y ya os digo que estas aplicaciones como tal acumulaban más de 6 millones de descargas, o sea, una auténtica barbaridad. Y además las aplicaciones estaban bastante bien planteadas, es decir, son ladrones pero no son tontos. Y es que tocaban todo tipo de temas, es decir, aplicaciones que iban desde fotos, desde edición, desde deporte, horóscopos, a todo lo que te puedes imaginar lo abarcaban estas aplicaciones. Obviamente estas aplicaciones ya no están disponibles en el Google Play Store, ¿no? Es decir, faltaría más, que todavía te las pudieses descargar. Bueno, de hecho me imagino que si buscas el APK como tal, todavía las puedes instalar, pero vamos, no me entra en la cabeza qué tipo de persona diría, oye, me las voy a instalar para que me roben los datos. Porque efectivamente, esto es lo que hacían las aplicaciones, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo funcionaba toda esta película? Es decir, ¿cómo era posible que nos robasen los datos? Bueno, voy a intentar simplificártelo mucho, pero básicamente estas aplicaciones a lo que se dedicaban eran a robar los datos de tu cuenta de Facebook, ¿vale? Y para eso lo que te ofrecían era una opción que era que si tú te conectabas con Facebook, algo que es bastante habitual en cualquier tipo de aplicación, digamos que eliminaban todos sus anuncios. Bueno, un trato que parece bastante justo. El caso es que cuando tú aceptabas esa condición de conectar tu cuenta de Facebook, en vez de hacerlo sincronizando ambas cuentas, lo que hacían era remitirte a la página web de login de Facebook como tal, y cuando tú ahí ya metías tus datos, pues ya, o sea, ahí ya estabas perdido porque lo que hacían era quedarse esa información y remitirla pues a ese grupo malévolo de ladrones de cuentas de Facebook. Dicho esto, si has utilizado alguna de esas aplicaciones y te has conectado a Facebook a través de esa página web, pues bueno, ya sabes que tienes que cambiar tus contraseñas, a lo mejor no hay nada relevante en tus cuentas de Facebook, pero más vale prevenir que curar. Y ahora vamos a la segunda parte del vídeo, que yo creo que es surrealista, ¿vale? O sea, por lo menos a mí me parece la parte más interesante y yo creo que vas a flipar si te quedas a ver todo lo que te voy a contar. Resulta que todo esto lo descubre una página web que se llama Doctor Web, que en este caso es una página web de un desarrollador de un antivirus para Android y para PC de origen ruso, ¿vale? O sea, hasta aquí, bueno, ya dices, esto ya tiene tintes extraños. Bueno, resulta que Doctor Web como tal publica el día 1 de julio un informe donde hace referencia a todas estas aplicaciones y explica el funcionamiento técnico pues de todo ese malware que está incluido en las aplicaciones, de cómo te roban tus datos y todo el rollo macabeo, ¿no? Entonces, en ese momento, ellos lo que hacen, que es lo más lógico del mundo, es reportar esa información a Google, ¿vale? Y Google recibe la información y de hecho retira parte de las aplicaciones. Pero hay que decir que en ese momento, es decir, cuando Doctor Web publica ya el informe, las aplicaciones siguen disponibles como tal, es decir, Google ya tenía la información, pero no había retirado el 100% de las aplicaciones, ¿no? Es decir, esto ya es un poco que dices, bueno, Google, o sea, aunque sea, yo que sé, ponlas en cuarentena, ¿no? Es decir, si existe un riesgo potencial y tú lo puedes comprobar, que imagino que ellos pueden, lo más lógico es que las pongas, no sé, en congelación, que las detengas durante un tiempo y que, bueno, cuando lo aclares todo, pues ya las vuelves a habilitar o lo que sea. Bueno, y cuando Google ya hace las comprobaciones pertinentes, pues ya retira definitivamente esas aplicaciones y lo que hace es banear a los desarrolladores, lo que implica que no puedan volver a publicar otra aplicación jamás en la vida. Bueno, jamás en la vida no, porque aquí es donde ya vienen los matices y se pone más interesante aún la cosa. Y es que realmente tú te puedes crear una cuenta de desarrollador simplemente pagando $25. Es decir, que es algo que para lo que ellos pueden ganar haciendo este tipo de aplicaciones fraudulentas, yo creo que, o sea, no les importa en absoluto, ¿no? Es decir, oye, voy a pagar $25 y me voy a dedicar a crear todo tipo de aplicaciones fraudulentas. Pero ojo, que si seguimos tirando del hilo, la cosa se pone aún más interesante. Y es que 3 días antes de que Doctor Web hiciese pública esa información,
información de las aplicaciones fraudulentas, Google había anunciado el 28 de junio, que es un lunes, un cambio en la política de cuentas para desarrolladores, ¿vale? Unos cambios que no tienen desperdicio. Y es que lo que ellos hablan es que tienen que mejorar la seguridad de cara a verificar la identidad de todos los desarrolladores, porque habían detectado que había mucha gente que se dedicaba a crear cuentas falsas y a vendérselas a otras personas para utilizarlas precisamente para todo esto que ha pasado, es decir, crear aplicaciones fraudulentas para robar información. Y aquí es cuando ya todo se vuelve mega bizarro, ¿vale? Porque resulta que entre esas medidas que Google publica el día 28 de junio incluyen tipo de cuenta, ¿no? En este caso lo que hablan es, oye, una cuenta profesional, una cuenta personal, es decir, bueno, hasta aquí, ok. Nos piden un nombre de contacto. Bueno, que esto ya suena un poco raro, ¿no? Es decir, ¿cómo que un nombre de contacto? Es decir, yo entiendo que si yo me registro en algún servicio de Google, tú siempre contarás con esos datos mínimos, ¿no? Es decir, oye, por lo menos saber quién es la persona de contacto. Pero la cosa es que mejora aún más. Y es que entre las dos medidas que quedan, pues una es la dirección física, que parece también bastante razonable, pero la última es francamente sangrante, y es verificación de número de teléfono y de correo electrónico. Vale, o sea, vamos a procesar toda esta información un momento. Es decir, Google anuncia el día 28 de junio que a partir de ahora va a pedir esa información, lo que quiere decir que hasta ahora, hasta el 28 de junio, no pedían nada de esa información. Es decir, no pedían tu nombre real, no pedían una dirección física, no pedían el tipo de cuenta, que bueno, eso medio me parece razonable. Pero que no te pidan ni que verifiques tu correo electrónico, o sea, es algo que me parece de locos. Es decir, no me extraña que se haya podido llegar a situaciones como esta, es decir, no me extraña que Google haya tenido un problema con este tipo de situaciones en las que haya gente que registre cuentas de desarrolladoras falsas, o sea, porque al final era tan sencillo que parecía obvio, y es que parecía obvio para aquellos que querían delinquir como tal, como también debería de haberlo sido para Google. Dicho esto, también te diré que me llama mucho la atención que el lunes 28 de junio se publicase todo este cambio de políticas que parecía, no sé, algo un poquito aleatorio, y que de repente, 3 días más tarde, salga a la luz ese informe de las aplicaciones que robaban información, ¿no? Es decir, yo en mi cabeza lo que pienso es que Google en ese momento ya era consciente y que por tanto aplica ese cambio de políticas para que cuando salgan todas las aplicaciones fraudulentas a la luz, pues ellos tengan una forma de decir, oye, mira, nosotros estamos cambiando las políticas y lo que nos preocupa es tu seguridad. Pero para ser justos también diremos que si nunca hubiese salido a la luz el tema de las nuevas aplicaciones fraudulentas, pues este cambio de políticas no habría parecido relevante en nada, ¿no? Habría parecido algo anecdótico. Y dicho esto, pues llegamos al final del vídeo de hoy. O sea, yo creo que es el resumen perfecto de todo lo que ha habido detrás de estas aplicaciones fraudulentas. Como te digo siempre, espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya resultado útil. Y ya sabes que cualquier cosa me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales, ¿no? Sobre todo yo creo que el tema de si realmente es tan fácil meter aplicaciones fraudulentas en el Google Play Store o en cualquier tienda de aplicaciones, ¿eh? Que hoy hemos hablado de Google porque la noticia iba por ahí, pero si hubiese pasado en Apple, pues habríamos hecho exactamente lo mismo. Por mi parte, poco más. Solamente decirte que ya sabes que mañana tendremos vídeo nuevo, ¿vale? Así que no te lo pierdas.